Donde no hay ley, no hay libertad. Esta es una cita del autor John Locke. Muy buenos días, licenciada Jessica. Mi nombre es Valentina y el día de hoy tengo el enorme placer de hablarle y hacer un análisis sobre uno de los temas más interesantes dentro de las relaciones internacionales, el cual es el derecho. Vamos a abarcar distintos temas como el origen, su definición, la relación que tiene con la justicia, cómo se ha ido evolucionando y cómo era representado en distintas civilizaciones. Así que primero considero que para saber el origen del derecho es necesario ver cuál es la concepción o cuál es el concepto que se le da a derecho. Todos conocemos este concepto, el cual se le aboga al autor Torre, el cual pues él define el derecho como un sistema normativo coercible que regula la convivencia humana. Pero a mí me gustaría darle un poco más de elementos a esta definición y basándome en distintos autores le he agregado un par de puntos. Así que, desde mi perspectiva, el derecho se podría definir como el sistema complejo de normas, instituciones y principios que regulan la vida en la sociedad. Eso está claro, pero que tiene tres puntos esenciales. Primero, la dirección del comportamiento social. Esto lo abogo desde el pensamiento que tenía Norberto Bobbio, que en su visión del derecho él lo miraba como un sistema de reglas e instituciones. Al igual, otro punto importante que se abarca dentro del derecho es el ordenamiento del uso legítimo de la fuerza y de la autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Basándonos en la teoría del monopolio legítimo de la violencia que se le otorga al autor Max Weber, él, dentro de esta teoría, vincula al Estado con el uso de la fuerza y de la autoridad. Es decir, que es necesario que sea coercible, que ese sistema utilice el uso de la fuerza si es necesario. También otro punto es la regulación de la generación y distribución de riquezas, que esto es un punto muy interesante que se lo he tomado al autor David Easton, donde en la teoría del sistema político él menciona o él visiona el derecho como un mecanismo de distribución de riqueza y recursos. Es indispensable cuando se habla del derecho hablar también sobre la justicia. Así que vamos a ver una definición académica sobre ella. Según académicos, la justicia es el principio regulador que equilibra derechos, deberes y consecuencias dentro de una sociedad, buscando garantizar la dignidad humana, la armonía colectiva mediante la distribución equitativa de bienes, oportunidades y responsabilidades. Desde su etimología, que viene del latín, que es ayustita, se puede ver que en sí la definición es similar. Es decir, que la justicia es básicamente dar a cada uno basándose en la equidad. Basándome en esto, podemos mencionar cómo se visiona la justicia desde diferentes aspectos de diferentes filósofos y juristas. Primero tenemos a Aristóteles. Aristóteles dice que la justicia proviene de la ética y de la política. Él dice que la justicia se divide en dos: justicia distributiva, es decir, darle a cada uno en cuanto o según su mérito, y la justicia conmutativa, la cual se basa en la equidad, como mencioné anteriormente. También tenemos el pensamiento de John Raw, que él menciona la justicia como un telón de la ignorancia, es decir, que proviene de ahí. En pocas palabras, él se refiere a la justicia como la equidad, es decir, que se debe realizar ciegamente. También tenemos el concepto de Amartya Sen, que ella dice que la justicia proviene de la capacidad de los individuos para buscar o alcanzar el bienestar, es decir, el bien común. Y por último tenemos a Hans Kelsen, que él dice que es un ideal subjetivo que varía según la sociedad y el contexto. Es decir, definir la justicia es muy difícil hacerlo,
si nos basamos solo en una sociedad. Es decir, que va a variar, depende de la sociedad de la que se está hablando. Bien, ¿cómo nace el derecho? Es importante para poder definir o contestar esta pregunta basarnos desde el derecho en las sociedades primitivas. Como sabemos, el ser humano tuvo una evolución o una transición de ser nómada a ser sedentario. Aquí se refiere a las sociedades primitivas antes de la escritura. Y aquí el derecho se definía como una costumbre. Es decir, que, bueno, por ejemplo, ahí se practicaba lo del patriarcado, entonces eso vendría siendo una costumbre. En pocas palabras, ellas tenían reglas y normas, pero aquí solo se miraba el derecho subjetivo, es decir, la facultad de poder ejercer ese derecho. No tenían todavía lo que es el derecho objetivo, es decir, la norma jurídica. Luego de estas sociedades primitivas, se evolucionó y se llegó al derecho objetivo con el Código de Hammurabi en el año 1750 a.C., donde se dio el primer conjunto de 282 normas escritas en piedra por el rey de Babilonia. Aquí se ve el famoso Ley de Talión, que es el ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente tenemos a Egipto, que aquí el derecho era una extensión del orden divino, es decir, que sus leyes estaban directamente vinculadas con las deidades o la voluntad de ellas y eran aplicadas por el faraón y sus jueces. El derecho aquí se manifestaba a través de Mat, que era la diosa de la equidad, de la justicia y del orden. Posterior a esto tenemos Grecia, que aquí ya hubo un gran cambio o unas implementaciones dentro del derecho. En Grecia se dio el nacimiento del derecho como una filosofía que fue clave para el desarrollo del derecho público y de la democracia. Grecia antes se dividía en ciudades, o sea, en polis, y cada uno tenía diferentes gobiernos. Fue en Atenas principalmente donde se comenzó a practicar la democracia, pero gracias a Solón, que él reformó reglas y leyes para hacerlas más equitativas, pues se llegó a tener una mayor evolución de lo que es la democracia. Y por último, es esencial mencionar a Roma. Roma es la cuna del derecho occidental. Roma perfeccionó tanto el derecho que ahora se ha convertido en un sistema que en la actualidad todavía influye. De él podemos tomar 3 puntos importantes. El aius civilis, que es el derecho para ciudadanos, el aius gentium, que era el derecho para los extranjeros, y el aius natural, que son principios universales aplicables para todos. Y de aquí es que surgen las dos teorías del derecho, que es el aius naturalismo y el aius positivismo. Pero eso es de adentrar en otra ocasión. Dentro de lo que es las civilizaciones hubieron diferentes tipos de representaciones, pero la que más me llamó la atención es la representación en la antigua Grecia. Esa se representaba por la diosa Temis, que como se puede observar aquí en la imagen, pues tiene 4 elementos importantes: una venda en los ojos, una balanza, una espada y una túnica larga. La balanza representa que la justicia es equitativa, es decir, que, por ejemplo, no por tener un cargo político se debe de tener algún mayor peso, es decir, que debe estar equilibrado. Por el sentido de la venda se refiere a que la justicia es ciega, es decir, es imparcial. Y esto se alinea mucho con lo que es la balanza. También tenemos la espada, que la espada habla de coercibilidad, es decir, que debe de ejercer una fuerza si es necesaria para que se llegue a cumplir. Y la túnica pues representaba que era una deidad, es decir, que merecía respeto. El derecho tiene su clasificación y la podemos ver en derecho público, el cual es el que regula las relaciones entre el Estado con los individuos. Y aquí podemos ver el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, penal, tributario o fiscal y el internacional público. También tenemos el derecho privado, que este
se caracteriza por no tener la intervención del Estado. Aquí solo se regulan las relaciones entre los individuos que están en igualdad de condiciones. Y por último tenemos el derecho social, el cual es aquel que se encarga de proteger a los más vulnerables, es decir, es un derecho colectivo. Aquí podemos ver el derecho laboral, el agrario, el migratorio, el ambiental, etc. Luego de este análisis, desde mi perspectiva, uno de los derechos más fundamentales es el internacional público, porque ahora en la actualidad se ve mucho lo que es la globalización. Es decir, que lo que ocurre dentro de un país, políticamente hablando, por ejemplo, o en cualquier otra área, influye mucho globalmente. Es decir, que no se puede hablar de derechos sin hablarlo internacionalmente. Es decir, este es fundamental para que se puedan pues, tener una mejor relación entre los estados. Es decir, que no hayan conflictos y guerras y que se pueda regular esto. Así que desde mi perspectiva es uno de los más importantes e interesantes. Como último, tenemos las diferencias entre el derecho subjetivo y objetivo. Esto lo resumiré fácilmente entre las teorías que hay sobre el derecho, que está el naturalismo y el positivismo. Partiendo de esto, podemos definir el derecho objetivo como la norma jurídica, es decir, el conjunto de normas que regulan la sociedad. Esto tiene algo de alineación con el derecho o en la teoría del positivismo. Y el derecho subjetivo vendría siendo la facultad, es decir, la capacidad de poder ejercer o imponer, reclamar que se ejerza cada uno de estos derechos a través de las normas. Bueno, ha sido un placer hablar sobre este tema con usted. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y buen día.